Bueno, antes de empezar, voy a empezar sentada hasta que me relaje porque estoy un poco nerviosa, es la primera vez que expongo. Así que hasta que me relaje voy a estar un rato sentada. Elegí este tema primero porque creo que creo yo que no puede haber un paper más austriaco que sobre Austria y criticando a Krugman. Entonces, si bien no voy a citar a ningún autor austríaco, creo que más austriaco que esto no puede haber. Y además es muy gracioso, esta también fue mi tesis de grado, lo cual en la universidad yo estaba segura que iba a ser muy difícil presentar un tema de escuela austríaca de economía. Entonces, como molesté tanto a mis profesores durante 4 años acerca de la escuela austríaca de economía, decidí no hacerlo en la tesis, pero sí hacerle un chiste y hablar de economía de Austria, o sea, economía austríaca, en realidad. Así que bueno, voy a empezar. Creo que ya me voy a parar. La historia de Austria es importante entender acerca de la integración económica de Austria en la Unión Europea, partiendo y entendiendo cuál es dónde está situada Austria en Europa, y además cuál fue su presencia del Imperio Austrohúngaro en Europa. Qué tecnológico. Esta es Austria, pero todo esto era el Imperio Austrohúngaro. Por ejemplo, von Baberg nació en República Checa, Mises nació en Ucrania, en lo que hoy sería Ucrania. Creo que Hayek nació en Viena, no me acuerdo. Pero todo esto era el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro cayó luego de la Primera Guerra Mundial. La primera mitad del siglo XX fue muy traumática para Austria. Participó en 2 guerras mundiales, perdió, en el periodo entre guerras fue anexada. Los austríacos dicen que no pacíficamente, otros creen que sí pacíficamente al Tercer Reich, a la Alemania nazi. Y luego, para tratar de sintetizar la historia de Austria, quedó después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que cae la Alemania nazi, Austria queda de igual manera dividida como Alemania y Berlín. Vieron que Alemania cuando pierde la Segunda Guerra Mundial, queda dividida por Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética, que fueron los ganadores, justamente para evitar que Alemania resurgiera y provocara una Tercera Guerra Mundial, que es lo que había pasado durante la Primera. Austria, como era parte del Tercer Reich, pasó lo mismo, quedó dividida por Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. Y Viena, ¿qué es eso? También adentro de Viena estaba dividida. Si bien no había un muro, como fue en Berlín, también estaba dividida. Luego yo pongo en la tesis intentos diplomáticos o arreglos diplomáticos, pero cuando estoy hablando digo manejes diplomáticos, porque en realidad fueron arreglos políticos, gracias a Dios. En el año 50, Austria logra independizarse de esta división. Los rusos no la toman, no la hacen comunista, por eso Austria no fue parte de la URSS. Y las fuerzas ganadoras de la Tercera Guerra Mundial vuelven a sus países y Austria queda formada como la República de Austria. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque cuando los rusos, o sea, la Unión Soviética retrocede y no toma Austria, lo hace haciéndole prometer a los diplomáticos austriacos que van a ser neutros ante Occidente a la eternidad. Es muy gracioso porque por siempre creían que la Unión Soviética iba a existir y hicieron prometer a Austria por siempre que no iba a formar parte de ninguna organización occidental. Por ejemplo, hoy en día Austria no forma parte de la OTAN. Cuando cae la cortina de hierro, Austria se independiza de esa promesa y recién en 1995 la cortina de hierro, lo que se llama cortina de hierro, cae en 1989. Cuando cae,
Austria se libera de esa promesa y puede ingresar a la Unión Europea en 1995. Ahora me siento un poco porque es la parte complicada. Antes de hablar de la integración de Austria en la Unión Europea, es importante definir, en términos neoclásicos, lo voy a definir, qué es integración económica. La integración económica es cuando países se juntan y forman una unidad económica. Una unidad económica puede tener distintos tipos de profundidad. Primero puede ser un tratado de libre comercio, que no es tanto un tratado de libre comercio, porque según, como diría Venegas Lynch, un tratado de libre comercio debería tener una sola página. Ahora pueden comerciar y sin embargo son tratados, eso tienen hojas y hojas en los que ponen aranceles y esto sí y esto no. Pero como el mundo no es perfecto, podríamos decir que la primera etapa de integración es un second best, ¿no? O sea, prefiero que tenga un par de países un tratado de libre comercio a que no lo tenga. Entonces, en Austria se pueden ver 4 etapas de integración. Algo que me olvidé de decir antes que nada es analizar la Unión Europea en etapas. La Unión Europea fue creada con un punto de vista muy liberal. Tenía 4 fundamentos: libre movimiento de personas, de servicios, de capitales y de bienes. Si se hubieran quedado en eso, hoy sería un paraíso y no lo que es hoy, como yo defino, la nueva Unión Soviética, porque hoy por hoy la Unión Europea es la nueva Unión Soviética. Si se hubieran quedado en esos 4 principios, hoy sería la Unión Libertaria. Lamentablemente se ha ido avanzando, se ha profundizado cada vez más y como podemos ver hoy, se ha ido cada vez más deteriorando. Entonces, las 4 etapas de integración, no, estoy yendo clara porque como voy, vengo. Las 4 etapas de integración son estas: la caída de la cortina de hierro, que ¿qué pasa? Si volvemos a esto, la cortina de hierro estaba acá, era todo esto. República Checa había quedado en manos de la URSS, Eslovaquia, Hungría, todo lo que es la ex Yugoslavia, Italia no. Entonces, todo esto era la cortina de hierro. Austria en esos momentos no podía comerciar legalmente, pero sabemos que Austria y Budapest, que Viena y Budapest eran las capitales del mercado negro, eran el link entre la Unión Soviética y lo que era Occidente. Cuando cae la cortina de hierro, a Austria se le presenta un nuevo mercado con todos los países del este. ¿Y por qué digo, por qué podemos entender que el comercio exterior de Austria, de la Unión Europea, gira cuando cae la cortina de hierro a estos países? Por la historia, comparten una historia, más de 100 años formaron parte del Imperio Austrohúngaro, compartían las reglas, por así decirlo, la cultura, la comida, las formas. Entonces, les fue muy fácil a Austria girar su mercado externo hacia esos países. Hoy por hoy, los bancos austríacos más importantes tienen una presencia muy importante en todos los países del este. Volviendo acá, voy a volver. Entonces, voy a resumir así no me pierdo mucho, la caída de la cortina de hierro con la apertura de Europa del Este en 1989, Austria ganó nuevos mercados en sus países vecinos. Los países del este, los países del este centro-oriental transformaron sus economías planificadas, es decir, comunistas, a economías de libre mercado. Lo que, si bien hoy por hoy se ve que están muy por detrás, si uno va, por ejemplo, a Budapest, a República Checa y después viaja a Viena, se ve que hay un retraso y hasta el día de hoy se ve los deterioros del comunismo en aquellos países. Pero hoy por hoy, aquellos países que se mantienen más libres de lo que podríamos decir la nueva Unión Soviética, es decir, la Unión Europea, son los que presentan crecimientos más grandes. Ya lo del comercio exterior ya lo dije, y vamos a pasar a la segunda etapa, que es la adhesión de Austria en la Unión Europea. La adhesión de Austria en la Unión Europea fue en 1995, el 1 de enero, y en marzo se firmaron los tratados Schengen. ¿Qué son los tratados Schengen? Los tratados Schengen son los tratados de visas en los que permiten adentro de la Unión Europea viajar sin control de pasaportes, ¿no? Nosotros sabemos, cuando viajamos a Europa tenemos en Madrid
o en Roma o en Frankfurt un solo control de pasaportes y después dentro de la Unión Europea no los tenemos más. Eso es algo muy positivo para la Unión Europea. El problema es que, claro, eso es muy positivo, pero ahora empiezan a haber regulaciones dentro de los países y como se superponen, es muy gracioso. Doy un ejemplo. En muchos países se superponen las regulaciones migratorias europeas y las regulaciones migratorias austríacas. Como por ejemplo, en Austria, cuando viajamos con Federico a Austria, yo tenía problemas para tener mi visa como argentina. Era casi imposible tener mi visa como argentina. No la iba a tener, gracias a Dios. Tenía a mi abuela, que era italiana, hice los papeles italianos, tengo pasaporte europeo. Pero en un momento pensamos en casarnos con Federico para que yo tenga los papeles. Federico se salvó, gracias a Dios. Pero es muy gracioso porque como nosotros hubiéramos sido italianos, nos hubiera regido la ley europea de migraciones, no hubiéramos tenido problemas. Ahora bien, si yo me hubiera casado con un austríaco, hubiéramos tenido problemas porque nos regía la ley austríaca. Y esas leyes se contradicen en muchísimos puntos. Entonces, si bien el espacio de Schengen es un second best a Open Borders, que nosotros somos liberales y deberíamos estar a favor de eso, sigue siendo un gran problema burocrático. Quería darle como un ejemplo sobre el tema del espacio Schengen. Y ahora, bueno, cuando entra la Unión Europea, Austria termina de expandir su comercio exterior y no solo eso, sino además se abre fuertemente a una modernización de la economía austríaca. La economía austríaca no era muy moderna antes de los años 50, en los años 50, en los años 60 era una economía retrasada, era una economía con industrias duras, fuertemente nacionalizada. El austríaco es muy socialista, de hecho el plan de viviendas más grandes de Viena se llama Karl Marx y hay un monumento gigante en el Belvedere al soldado soviético. El austríaco es profundamente socialista, gracias a Dios, al principio, porque después vemos cómo se desacelera el crecimiento, gracias a Dios entró a la Unión Europea cuando la Unión Europea era buena, entonces pudo modernizarse, eso llevó a la privatización de grandes empresas nacionales que eran deficitarias y que hoy por hoy son grandes, producen fuertes y son privadas. Además, el desarme de controles fronterizos, la intensificación de la competencia al abrir sus puertas, no solo a los países del este, sino con la caída de la cortina del hierro. ¡Ay, 5 minutos! Bueno, soy cortita. No solo con la competencia de los países del este, sino ahora también con los de la Unión Europea, se intensificó la competencia, la liberalización y la privatización de sectores anteriormente nacionalizados, como por ejemplo las telecomunicaciones, qué sé yo. Y ahora voy a hacer súper rápido esta parte, así voy a la de Krugman. Bueno, acá vemos cómo el ingreso per cápita aumenta con en la caída de la cortina de hierro, y además en la entrada de la Unión Europea, y ahora vamos a ver las otras dos etapas de la integración. Pasa de $5.000 a casi 40.000. Y este gráfico me encanta, ¿por qué? Porque en esta línea vemos el crecimiento de los efectos totales de las 4 etapas de integración económica de Austria en la Unión Europea. Primero tenemos la entrada la caída de la cortina de hierro, la entrada de la Unión Europea, y después vemos cómo se desacelera el crecimiento a medida de que las regulaciones europeas van creciendo, la integración se va haciendo más profunda y Austria queda atada, lamentablemente, a los burócratas europeos. La Unión Monetaria Económica es la entrada de la zona euro, y además cuando vuelve a agrandarse la Unión Europea en el 2003. Si vemos, el crecimiento más grande fue el de libre comercio. Cuando se abrieron las fronteras, aumentó la competencia, se modernizó, hubo entrada de inversión extranjera directa, y vemos cómo decae a medida que el supraestado europeo va creciendo y va acaparando más sectores de la economía. Si se hubieran quedado en la liberalización del comercio, y esto, perdón, sé que es historia contrafáctica, pero
seguramente sería así el crecimiento, seguiría creciendo, creciendo. Lamentablemente, los políticos decidieron crear el euro, siendo que Hayek en 1969, en la desnacionalización del dinero, ya les dice, ojo, no creen su propia moneda porque existió lo que se llamó la serpiente monetaria y no funcionó. La serpiente monetaria eran entre los países más importantes de la Unión Europea, se habían creado tipos de cambio semifijos, límites de déficit y obviamente no funcionó. Y después de eso, no aprendieron la lección, Hayek se los dijo en ese libro, pasaron a crear el euro y por supuesto hoy por hoy tenemos la crisis. Igual si vemos el crecimiento yo sé que va a parecer pequeño, pero este es el porcentaje del PBI que creció en volumen respecto al año anterior. O sea, tampoco podemos pretender que Europa, no tenemos que olvidarnos de que no son las tasas chinas, tenemos que ponernos en perspectiva respecto al país. Y voy rápido a las economías regionales. Las regiones de Austria son 9 Länder, y espero pronunciarlas bien. Acá tenemos a Viena, Niederösterreich, Steiermark, Burgenland, Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, Tirol y Vorarlberg. ¿Por qué analizo las economías regionales? Porque Krugman tiene un índice de especialización de las regiones en las que dice que si uno calcula este número, que lo pueden leer acá cuál es la definición, si uno calcula este número nos va a decir si la integración económica de Austria llevó a la especialización o no. Entonces lo que dice Krugman es, si este número te da mayor, o sea, te da entre 0 y 1, no se especializó nada y no tuvo ningún efecto la integración económica. Si es entre 1 y 2, hubo una fuerte especialización de las regiones. Un día, yo tenía que llevarlo a Federico a una conferencia en Liechtenstein está acá, y como no tiene carnet, agarramos el auto y tuve que manejar todo esto. O sea que atravesé Austria. Cuando uno atraviesa Austria, ve que en Viena el sector financiero, en Niederösterreich el sector financiero está bien especializado, en Burgenland la parte de vinos está bien especializada, en Steiermark se ve que está el mercado de manzanas y peras, en toda esta parte es muy turística, y creo, si no me equivoco, y Dr. Kohn me corregirá si no, que acá se ve pequeñas extracción de petróleo crudo. Entonces yo dije, listo, voy a usar este índice, lo voy a calcular, me va a dar que hubo especialización porque lo puedo ver, o sea, no me dio que se especializó. Si uno ve los números, Burgenland está más especializada que las otras, Viena está más especializada con las otras, y parece que estos dos suben el promedio de Austria, pero no está especializada. Y mientras buscaba papers que me ayuden a corroborar esto, encontré lo de unos ingleses en los que afirmaban en su paper que habían calculado, que habían calculado el índice y que Austria no podía estar especializada. Entonces escribieron, podemos ver el caso de Austria que según los cálculos de Krugman no hubo especialización. Pero cuando vamos y atravesamos Austria, vemos que en realidad sí, o sea que intuitivamente estaba bien, hubo una especialización de las regiones austríacas, pero no se puede ver en los números. Está mal el índice, o no es correcto, o la verdad que, como hemos hablado, han hablado los profesores, hacemos un uso muy, abusamos de la matemática en economía. Y si bien hay un montón de cosas más que quiero decir, como la entrada de la Unión, la IED, o sea, la entrada de inversión directa se fue más bien para esta zona. Austria, para concluir, el proceso de apertura impactó, por supuesto, de manera positiva en la economía del país, pero se desaceleró a medida que la integración se hacía más profunda. Cuando yo hablo de integración se hacía más profunda, es decir, el Estado se metía cada vez más en las decisiones económicas.
Y los cambios estructurales intraindustriales, interregionales después de la adhesión son muy pequeños y no se pueden atribuir a la integración, es decir, que o el índice de Krugman está mal, o yo hice los cálculos mal, pero no creo porque los calculé varias veces. Muchas gracias.